Bueno, encantada, si os parece vamos a empezar, ¿vale? Mi nombre es Irene, ¿vale? Trabajo en Forlog y bueno, pues somos una empresa que, bueno, llevamos toda la parte también de seguridad de la información, diversos servicios como también el compliance, marcas y patentes y bueno, también protección de datos, ¿vale? Bueno, simplemente para esta webinar está destinada a explicar un poquito todo el tema de la Directiva 2019-1937 de la Unión Europea, también más conocida como Directiva Whistleblower, ¿vale? En principio estáis con el audio desconectado, también la cámara, ¿vale? Lo podéis conectar para plantear las dudas que tengáis. Siempre solemos preferir que se planteen al final para que también podamos darle un poco más de marcha y no se haga tampoco muy pesado, ¿vale? Por supuesto podéis también poner la cámara si así lo preferís o podéis mantenerla apagada, ¿vale? Al final de la webinar podéis plantear vuestras dudas, también podéis dejarlas en el chat y no obstante dejaremos escrito también en el propio chat y al final lo volveré a repetir mi correo electrónico, ¿vale? Para que podáis en su caso, pues si no diera tiempo durante la webinar o lo que fuera, podéis también remitir las dudas y así podéis contactar con nosotros, ¿vale? Si os parece, voy a empezar ya, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Si alguno no lo vieseis o lo que sea cuando comparta pantalla, me avisáis para que solucione el problema, ¿vale? Vale. En principio se tendría que estar ya viendo, ¿vale? Bueno, pues como comentaba, vamos a hablar de la directiva, ¿vale? Más conocida como directiva Whistleblower, ¿vale? Hay que tener en cuenta un poco pues, la normativa aplicable en este punto, ¿vale? Tenemos por una parte, obviamente, la directiva comentada, ¿vale? Relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del derecho a la Unión, ¿vale? Se establecen un poco los objetivos de la misma y un poco los sectores que ya estarían obligados conforme a esta directiva. ¿Qué ocurre? Que todavía estamos en transposición de la norma española. ¿Vale? En principio el plazo acaba el 17 de diciembre, ¿vale? De 2021 para establecer el canal de denuncias. ¿Vale? ¿Qué es el canal de denuncias? Pues lo que pretende la directiva es que se establezca dentro de las empresas y también del sector público. Luego veremos a quién aplica y a quién obliga esta directiva, ¿vale? Pero un canal o una vía donde se puedan denunciar aquellas infracciones que se recogen en su ámbito de aplicación. ¿Vale? Entonces, en los países de la Unión Europea, al ser directiva, no ser directamente aplicable, es necesaria una norma de transposición y el plazo acaba el 17 de diciembre de 2021, ¿vale? Para transponerla y establecer esas obligaciones en una norma española. Deciros que, no obstante, aunque no haya habido transposición, sí que ya está el anteproyecto prácticamente finalizado. También ha acabado el periodo de consultas, por lo tanto, la inmediatez de que esto entre en vigor y que, por lo tanto, todas las empresas a las que aplica esta directiva lo deban tener, ¿vale? Va a ser inminente, ¿vale? Entonces, lo que sí que se establece además es que vayan procediendo a la aplicación a la implantación de este canal. ¿Cuál es el objetivo un poco de esta directiva? Pues bueno, permitir que afloren aquellas conductas ilícitas, ¿vale? Que se hayan podido producir y que aquellas personas que se encuentran en una posición más privilegiada para poder conocer de ellas y ponerlas de manifiesto, pues tengan un canal o vía al que acudir dentro de la empresa, en este caso, y sin miedo a tener una represalia con motivo de esa denuncia. Debemos decir que esto además no es nada nuevo, ¿vale? Hay en determinados sectores en los que ya se establecía una norma determinada para aplicar para implantar este canal de denuncias, ¿vale?
por ejemplo, en materia de seguridad aérea, ¿vale? Ya existía un reglamento de 2014. Luego también, sobre todo en el sector financiero principalmente, también se ha previsto, ¿vale? Y también en el sector del medio ambiente. Ya había normas específicas previendo esta obligación, ¿vale? Pero que ahora se va a hacer patente para la mayor parte de las empresas, ¿vale? Que luego trataremos de este tema. A su vez debemos decir que esto guarda total relación, ¿vale? Con el artículo 31 bis de nuestro Código Penal español, ¿vale? En un primer momento ya se había popularizado un poco pues, esta vía de los canales de denuncia cuando ya en el 2010 se introdujo en nuestro Código Penal la posibilidad de que las personas jurídicas tuvieran responsabilidad penal por los hechos cometidos en el seno de las mismas. Pero no fue realmente hasta el 2015 cuando ya se habló en este artículo 31 bis de la posibilidad de establecer un compliance officer, ¿vale? Una figura que permite en su caso eximir de responsabilidad penal a las empresas, siempre como veremos posteriormente que se establezcan una serie de requisitos. Y dentro de ellos ya se estableció un poco esta idea de informar de posibles riesgos e incumplimientos a un organismo designado dentro de la empresa, ¿vale? Y que está obligado pues, a vigilar el funcionamiento y la observancia de ese modelo de prevención, ¿vale? Estableciendo además deberes de supervisión, vigilancia y control, ¿vale? En este caso, lo que es un pilar esencial en cualquier sistema de prevención de riesgos penales, ¿vale? Y por lo tanto de este canal de denuncias, es que se asegure o se busque pues, alcanzar una debida efectividad, ¿vale? De cara a la evitación de actividades delictivas y luego, por otro lado, como decíamos, exonerar a la persona jurídica de esa responsabilidad penal en supuestos, por ejemplo, de comisión pues eso, de ilícitos en el seno de la misma. ¿Vale? Entonces, en este caso, una entidad jurídica que no cuente con dicho procedimiento, pues corre ese riesgo de que por una conducta de un empleado finalmente se le impute un delito, ¿vale? Y en estos casos que se le imponga, por lo tanto, una pena, que como luego veremos, una de las más sencillas, o bueno, de las menos perjudiciales, podría ser realmente la multa económica, porque como lo veremos hay otras previstas pues, de prohibición ya de actuar en el mercado, de disolución de la persona jurídica y por lo tanto de la pérdida de capacidad por tanto para actuar. Luego no hay que olvidarse que con independencia de estas normas españolas, también hay que atender que en España vivimos en un estado donde se estructuran comunidades autónomas, ¿vale? Entonces hay muchas veces que cuando se va a implantar un canal de denuncias o un sistema, por lo tanto, de compliance, hay muchas personas o entidades o empresas que olvidan en ese asesoramiento tener en cuenta que hay especificidades en las diferentes comunidades autónomas. Bien. En este caso, por pasar un poco al ámbito de aplicación, ¿vale? de la normativa y de la directiva, podemos decir que se recoge en la misma a qué sectores actualmente se aplica, como puede ser es decir, ese canal de denuncias, a través del mismo se va a poder denunciar cualquier conducta que tenga que ver con la contratación pública, ¿vale? A efectos de prevenir y detectar el fraude y también cualquier delito de corrupción. Servicios y en materia de servicios, productos y mercados financieros, ¿vale? Lo que se busca precisamente es la supervisión y protección de inversores y consumidores, ¿vale? En el caso también de productos bancarios, de crédito, de inversión, de seguro y reaseguro, ¿vale? En referencia a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que como sabemos, además de esto ya viene previsto en la ley de 2010, ¿vale? Que hay que tener también en cuenta. En referencia también a la seguridad de los productos y de su conformidad, en la seguridad del transporte, en la protección del medio ambiente, protección frente a radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos, pienso, sanidad animal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los consumidores, infracciones que afectan a intereses financieros de la Unión, ¿vale? Infracciones también relativas al mercado interior y luego muy importante la protección de la privacidad y de los datos personales, es decir, una conducta que dentro del seno de la empresa
pueda ser contraria a lo establecido en la normativa europea y en este caso ya por derivación un poco también la española, puede denunciarse a través de estos canales, ¿vale? Entonces, de momento lo que nos dice la directiva es que se aplicaría a todos estos sectores sin perjuicio de que, como decimos, todavía no hay una norma de transposición española, ¿vale? Que concrete al final a qué sectores se va a aplicar, que obviamente tendrán que ser estos, pero a su vez se pueden ampliar, ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que nos dice la directiva y que no queda muy claro muchas veces es que se va a aplicar a conductas que infrinjan el derecho de la Unión, y entonces en muchas ocasiones las empresas nos han preguntado, bueno, pues si es derecho de la Unión, entonces el derecho español o nacional no aplica. Hay que recordar que el derecho nacional en su mayor parte es ya desarrollo de la propia normativa europea, que en la mayor parte de las ocasiones tiene una aplicación directa, ¿vale? Entonces, una conducta que sea contraria a una norma nacional generalmente ya está infringiendo una norma de la Unión, ¿vale? El ejemplo más claro, que además nosotros en Forlop tenemos mucha experiencia en este sector, que es el de la protección de datos, pues como sabemos, una norma infringiendo cualquier disposición del derecho nacional va a ser a su vez una infracción del derecho de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. No obstante, habrá que esperar, como decimos, a esa transposición para ver en qué términos se aplica. Tener en cuenta también que, que se excluye de su ámbito de aplicación, ¿vale? Los sectores de información clasificada, secreto profesional. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de abogados. Es obvio que al abogado que le comunica su cliente un determinado ilícito no va a tener que acudir a estos canales de denuncia. ¿Vale? Y por otro lado, tampoco será aplicable en cuestiones de secreto en deliberaciones judiciales, ¿vale? O en normas en donde sea aplicable todo lo que es un poco el procesamiento o enjuiciamiento criminal, ¿vale? Es importante, a su vez, que se corta un poquito en la pantalla, ¿vale? Hacer referencia a que no nos referimos simplemente a acciones o omisiones que ya se hayan cometido, ¿vale? Sino que también se pueden denunciar a través de estos canales aquellas denuncias, es decir, aquellos delitos o irregularidades que se entienda que se van a cometer, ¿vale? Siempre lo esencial, por lo tanto, es tener una creencia o motivos razonables, ¿vale? Lo cual además a su vez genera un poco de inseguridad jurídica, porque al fin y al cabo lo deja en manos del propio denunciante el valorar cuando se cree que hay un motivo razonable de poner en conocimiento en este canal de la posible irregularidad o ilícito que se conozca. No obstante, se incide en que no hace falta que se aporten las pruebas concluyentes, ¿vale? Pero sí, como decimos, unas sospechas razonables. Luego esto tendrá sobre todo relevancia, ¿vale? Cuando hablemos un poco de la parte de las denuncias, de las llamadas denuncias falsas o denuncia también de mala fe, y cuándo se entiende o qué se entiende por tal, ¿vale? En este caso vamos a pasar a hablar de quién puede denunciar, ¿vale? La directiva en este caso es bastante amplia. Como veis, se establece no solo para trabajadores, ¿vale? Y en el sentido de régimen laboral o en su caso también funcionarios públicos, sino que se habla también de autónomos, personas que a lo mejor hayan estado relacionadas con nuestra empresa, es decir, ex empleados, ¿vale? O personas incluso en un proceso de selección, siempre que la irregularidad se haya producido en el seno de la misma. Directivos, también para asociaciones o fundaciones que muchas veces se valen de voluntarios, también estas personas pueden acudir al canal, facilitadores, compañeros de trabajo, y además se extiende incluso a familiares o clientes que puedan tener algún tipo de vinculación con el denunciante. Es decir, el ámbito de aplicación se ha establecido con un carácter muy amplio, ¿vale? Entonces estos canales de denuncia, como decimos, van dirigidos a todas estas personas, a todos estos colectivos. Tiene importancia, por tanto, tener todo esto en cuenta, ya que se pueden recibir esas denuncias a través del canal que se implanta en la empresa de distintos colectivos. ¿A quién obliga? ¿Quién no debe aplicar? Pues bien, en primer lugar, algunos ya os sonará, cuando hablamos de aplicación escalonada, ¿vale? Algunos os sonará precisamente el tema del plan de igualdad.
Para muchas empresas el plan de igualdad no ha sido inmediato, sino que ha sido a partir de diferentes años. En un primer momento, en función de si superaban los 150 trabajadores, luego los 100 y al final ya superior a los 50, ¿vale? En este caso opera un poco la misma situación. También es necesario hacer hincapié, ¿vale?, en que el establecer un canal de denuncias, como luego además vamos a ver, no es cosa sencilla, no es cosa de un día. Entonces sí que es necesario que a su vez hayan establecido un poco de plazo para poderlo aplicar, pero no hay que dejarlo para el último momento, porque para que un canal de denuncias sea eficaz y pueda servir a la persona jurídica para exonerarse de esa responsabilidad penal, va a ser esencial en todo caso que se haya aplicado y se haya implantado de una manera correcta, y para eso hay que hacer un análisis previo de cuál es el sector de actividad de la empresa, de su organigrama, es decir, lleva un trabajo y una implantación larga. Por lo tanto, si alguna vez habláis con algún asesor que os dice que se va a tener hecho en 3 meses o en un mes, eso no es así, es decir, es un trabajo continuo, de mejora continua y de supervisión continua, ¿vale? Entonces hay que sospechar de una implantación rápida. En este caso, como decimos, ¿a quiénes se aplica? Pues en principio, como decimos, a falta de la norma española, a todas las entidades del sector público, ¿vale? Y como decimos, a falta de esa norma española, porque en principio puede establecer excepciones para aquellas entidades del sector público o dependientes de las mismas que tengan menos de 10.000 habitantes o que empleen o que tengan menos de 50 trabajadores. Por otro lado, también aplicará a todas las entidades privadas, ¿vale?, de más de 50 trabajadores, ¿vale? En estos casos siempre van a tener que tener este canal de denuncias, y a entidades privadas también del sector financiero, en este caso con menos de 50 trabajadores. Y esto es importante porque han dejado un poco en manos de los estados que puedan en su caso denunciarse, establecerse, la obligación de determinar o de implantar estos canales de denuncia, ¿vale?, para entidades del sector privado que aún no superando los 50 trabajadores se encuentran en determinados sectores que son especialmente sensibles o que implican una mayor seguridad, como pueda ser la salud pública o el medio ambiente, ¿vale? Entonces habrá que esperar a la norma española, porque, como decimos, pueden haber empresas con menos de 50 trabajadores a las cuales sí les se ha exigido el canal de denuncias, el implantarlo, ¿vale? Entonces, como decimos, hay que tener eso en cuenta. Importantísimo en estos casos, ¿vale?, la protección de los datos del denunciante. ¿Por qué es importante esta previsión que establece la norma? Porque para que en este caso exista realmente una efectividad del canal de denuncias, es preciso garantizar la confidencialidad del mismo, ¿vale? Precisamente una de las cosas que sí se hace hincapié es que se haga partícipe al delegado de protección de datos en el momento tanto de la implantación como del seguimiento de una posible denuncia, ¿vale? Porque para poder nosotros probar ante cualquier tribunal que el canal de denuncias es efectivo, se tiene que asegurar, y la carga por lo tanto está en la empresa, de que la implantación asegura en todo caso esa confidencialidad del denunciante, para que él pueda pensar que si comunica cualquier infracción no va a tener represalias en su ámbito de trabajo o con la empresa, en relaciones con la empresa y tal. En este caso también solo puede conocer su identidad el personal que haya sido autorizado para llevar el canal. Es necesario además que se informe de quién va a ser ese personal, si va a ser un externo o va a ser interno. Como luego veremos, generalmente siempre da una mayor seguridad de imparcialidad y confidencialidad el contar con ese servicio como externalizado, ¿vale? Porque siempre hay menos seguridad si te dicen pues que el canal de denuncias va a estar, el órgano un poco encargado de la gestión del mismo va a ser tu propia empresa. En cierto modo, todo lo que sea externalización garantiza una mayor imparcialidad. Por otro lado,
en referencia a que en todo caso no puede estar sujeto el denunciante a represalias, ¿vale? Por parte de la empresa de ningún tipo. Importante, ¿qué tipo de represalias? Pues se establece con carácter muy amplio, no hablamos simplemente de una suspensión o de un despido o una no renovación del contrato, es que a lo mejor una medida en la cual a un determinado empleado que tenga esa posición de denunciante, si se le ha denegado una formación, eso él puede utilizarlo para decir, oye, se me está discriminando o se está adoptando algún tipo de represalia por la denuncia que hace un mes interpuse en este canal. Es a la empresa a la que le corresponde la carga de la prueba de decir, no ha sido por esto, ha sido por este otro motivo. ¿Vale? Entonces eso es muy importante y por eso hablamos de esa externalización o esa imparcialidad. Bien, por otro lado, si para, por ejemplo, obtener la información si hubiera cometido algún ilícito, ¿vale? Incluyendo como delitos de vulneración de secreto o normas de protección de datos, hay que decir que la directiva establece que el denunciante no incurrirá en responsabilidad de ningún tipo, siempre que existan motivos razonables para pensar que la denuncia era necesaria para poner de manifiesto una infracción. Por lo tanto, muy importante que hay veces que las empresas se amparan en es que es necesario adoptar esta represalia contra el denunciante porque para esa denuncia, para esa información que ha obtenido ha vulnerado el secreto de la empresa. Pues bien, debemos decir que en estos casos no operaría. Bien, a continuación, además de establecer que los estados deberán también proporcionar a esos denunciantes un apoyo, una asistencia jurídica gratuita, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para las propias empresas, que el denunciante no está solo, ¿vale? El estado tiene que proporcionarle los medios, en todo caso, para que se encuentre también asistido. En referencia a las denuncias anónimas, bien, actualmente, como decimos, a falta de transposición de la normativa española ya de la directiva, actualmente en la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales sí se prevé en el artículo 24 la posibilidad de interponer denuncias anónimas. ¿Cuál es el problema que se ha planteado por muchas empresas? Bueno, es que si se permite la denuncia anónima, corremos el riesgo de que acudan al canal personas pues que no deberían o que ni siquiera que sea todo a lo mejor un bulo o que utilicen el canal para rumores o cuestiones que realmente no han pasado, no están pasando. Pues bien, habrá que esperar, como decimos, esa norma de transposición. Hay que tener en cuenta que a día de hoy la Ley Orgánica de Protección de Datos, como hemos dicho, sí prevé la posibilidad, ¿vale?, de realizar esas denuncias anónimas y a día de hoy, por lo tanto, debería establecerse de esta manera. No obstante, también hay que tener en cuenta el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es importante, en este caso de la ley de enjuiciamiento criminal, perdón que hay un error en el webinar, en la ley de enjuiciamiento criminal, en el anteproyecto, en su artículo 528 se hace referencia a que se autoriza al responsable del canal de denuncias, ¿bien?, a comunicar a las autoridades pues, la noticia criminis, ¿vale?, reservándose para sí la identidad del alertador, salvo que fuera requerido para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que se está reviendo por una normativa que pueda requerirse la identificación del alertador o del denunciante, parecería que no se permitirá la denuncia anónima. Por lo tanto, tenemos aquí, en cierto modo, una contradicción entre dos normas. Veremos en qué queda, como decimos, está también en el anteproyecto. Y por lo tanto habrá que esperar a ver por qué se decanta esta normativa de transposición. Bien, que como decimos es inminente, ya está el anteproyecto y además si el 17 de diciembre de 2021 no ha habido todavía transposición, las multas que caerán en España son importantes, por lo tanto sabemos que el plazo que va a ser inminente esta transposición y habrá que estar a lo que ella determine. Y en referencia a lo que comentábamos, el peligro de las denuncias falsas. Pues obviamente para evitar malos usos, ¿vale?, los Estados miembros deben establecer sanciones proporcionadas para estos casos en los que se denuncia un hecho que realmente, por ejemplo, no ha ocurrido o no se trata realmente de un ilícito. Esta protección, obviamente, que establece la directiva y que establece al denunciante, no aplicará para quien lo que hace realmente
es comunicar algún tipo de rumor o habladuría que no se ha confirmado. Bien, a lo que se está para determinar si una denuncia puede ser falsa, no es que el denunciante tenga motivos razonables para pensar que la información sobre esas infracciones denunciadas pues es veraz y que por tanto esa citada información pues entra dentro del ámbito de aplicación de la directiva y que se merece por ello una protección. Se habla del estándar de la creencia razonable. Como decimos, vemos en todo esto pues cierta inseguridad jurídica, pero hay que tener en cuenta, o como empresa a la hora de tener en cuenta esto, pues tendrá que hacer un análisis inicial de qué grado de veracidad tiene la denuncia o el hecho que se ha comunicado a través de dicho canal. Bien, a continuación pasamos a hablar un poco de lo que es cómo implantar este procedimiento, ¿vale? En primer lugar, hay que elegir el canal adecuado. Para elegir ese canal adecuado, pues hay muchísimas soluciones. Pueden ser por escrito, como puede ser un buzón de correo electrónico, un buzón físico, una plataforma electrónica. También se ha previsto incluso el hacerlo de manera verbal, a través de una centralita, es decir, por vía telefónica. Bien. Y además hay que tener en cuenta que el solicitante tiene derecho también, siempre que, como decimos, el denunciante que lo solicite, pues tiene derecho a una reunión incluso presencial. ¿Cuál es el canal más adecuado? ¿Cuál es la mejor solución a implantar? Realmente depende un poco de lo que valore la empresa y siempre que garantice, como decimos, muy importante, la confidencialidad. En un programa en un programa de compliance, y en este caso de implantación de este canal de denuncia, siempre se valorará con el experto cuál es la mejor situación. Por eso siempre, como luego además veremos y haremos hincapié al final del webinar, hay que tener muy en cuenta que no vale un estándar para todas las empresas. Hay que tener un asesoramiento específico y que estudien un poco la situación de la empresa para elegir cuál es el canal mejor para determinarlo. Por otro lado, muy importante, tener un documento en el cual se desarrolle en qué va a consistir ese canal y todos los puntos que vamos a ir viendo. En primer lugar, el objeto. Hay que dejar muy claro a las personas que habíamos referido que pueden ser denunciantes, ¿vale? Tanto empleados como en su caso externos, y bueno, como decimos, incluso clientes. Hay que dar publicidad a la existencia, por tanto, de este canal, y como luego veremos también, interesa darle publicidad para evitar que esas comunicaciones, a falta de ese canal interno, lleguen a un canal externo, que como decimos es mejor que todo quede un poco más en casa antes de que intervengan otras autoridades o incluso que llegue a la prensa, ¿vale? Como ahora veremos. Como decimos, objeto de alcance, hay que determinar para qué sirve ese canal y que se puede denunciar a través del mismo, ¿vale? Por lo tanto, esencial, un primer paso, centrarse con el experto que nos vaya a asesorar y ver cuál es el nivel de riesgo de la entidad, en qué sector trabaja y qué tipo de delitos pueden darse en el marco de la misma, ¿vale? Y para el cual se establecerá, como decimos, ese canal. En segundo lugar, la publicidad del canal, como decimos, es necesario informar no solo a los empleados, sino también externos, directivos, terceros relacionados con el denunciante. Por lo tanto, debe darse esa publicidad. Y es esencial también pues, informar, como decimos, de una manera clara, transparente, accesible y visible, y que la forma de llegar a ese canal sea también sencilla. Y que esté a disposición de cualquier persona que esté en posición de poder comunicar cualquier ilícito que comentábamos. Crucial, es necesario impartir formación sobre este canal. Hay que tener en cuenta que siempre lo importante es la prueba y generar evidencias, ¿vale? Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos que demostrar cualquier cuestión ante un tribunal, es necesario demostrar que ese canal es eficaz. No vale con llevarlo a un tribunal, enseñar un papel y decirle que hemos implantado el canal al cual la normativa nos exige.
¿vale? Para considerarse que no estás infringiendo la norma, tienes que probar que has implantado un canal adecuado y, por lo tanto, es necesario la evidencia, la documentación y, como decimos, esa formación a los empleados indicándoles para qué es el canal, cómo pueden acceder a él y, por supuesto, quién va a ser el gestor del mismo. Importante también involucrar a los agentes sociales, ¿vale? Es necesario en el caso de haber, y además como sabemos a partir de 50 pues es necesario tener esa representación sindical, pues es necesario compartirlo también con estos agentes, ¿vale? Importante determinar a su vez quién es el órgano de gestión, qué requisitos debe tener, pues como hemos dicho, la imparcialidad es esencial para garantizar la eficacia del canal, ¿vale? Se pretende, como decimos, se pretende demostrar la efectividad del mismo. Siempre es más fácil cuando, como decimos, un órgano externo lo gestiona, pero en el caso de que sea un órgano interno, nuestra recomendación siempre que se establezca o que se identifique un poco quiénes van a ser, ¿vale? Porque obviamente si yo voy a interponer una denuncia a través de este canal y no sé quién lo va a recibir, puedo tener ciertas represalias contra mí, ¿vale? Entonces es necesario que se identifique quién lo va a gestionar y en cualquier caso también que se den otras alternativas de comunicación para el caso en el que el propio órgano de gestión del canal pudiera estar implicado, ¿vale? Entonces es muy importante ese criterio también de confidencialidad y de imparcialidad. En función también de ese tercero que se escoja, ¿vale? Esa externalización del servicio, ojo, hay que tener cuidado también con esto y tener el asesoramiento e ir de la mano con, si hay un delegado de protección de datos, por supuesto con él, o con un asesor experto en materia de protección de datos, porque si hay un externo que va a acceder a esa información y que va a tratar datos personales, no hay que olvidar que debe mediar un contrato de encargado del tratamiento con ese proveedor o con ese externo, delimitando muy bien sus funciones, qué datos va a acceder y bueno, pues, que todo quede bien regulado, porque precisamente uno de los delitos o de los ilícitos que pueden ser comunicados a través de este canal es cualquier infracción de la normativa de protección de datos. Entonces, no tendría sentido que el propio establecimiento del canal de denuncias en nuestra empresa ya suponga una infracción por no hacer las cosas bien. ¿Vale? Por eso, de hecho, lo del delegado de protección de datos o la persona o el asesoramiento con un asesor experto es esencial, porque de hecho no es que lo digamos nosotros desde Forlov, sino que en el propio considerando 56 de la directiva así se indica, ¿vale? Se indica que puede ser precisamente el responsable de la privacidad o delegado de protección de datos quien se designe para llevar un poco toda la parte del canal de denuncias, precisamente porque es una figura donde se garantiza la independencia y confidencialidad, y así lo establece, como decimos, dicho considerando. Por otro lado, es necesario que ese órgano de gestión no sea cualquier persona, no podemos nombrar a alguien dentro de nuestra organización que no conozca la normativa de compliance y bueno, que no esté formado en la materia. Bien, y como decimos, es muy importante todo lo que es documentar ese canal y elaborar un protocolo de investigación interna muy importante, que se respete la cadena de custodia, recopilar cualquier tipo de prueba y por supuesto que se garanticen los derechos fundamentales de cualquiera de las personas involucradas, ¿vale? Garantizando la audiencia, entrevistas a los mismos, etc. Muy importante también informar un poco de cómo debe plantearse esa denuncia. Actualmente, como decimos, en principio parecería que sí que se permiten las denuncias anónimas conforme a la normativa de protección de datos, pero tendremos que esperar un poco esa transposición. Y lo que hablábamos, las represalias por denuncias de mala fe. ¿Qué se entiende por mala fe? Pues bueno, como podemos decir que es aquella denuncia que se formula aun cuando el autor es consciente de la falsedad de los hechos y o pues, los tergiverse voluntariamente o como decimos, los modifique o invente y también se considera de mala fe aquella denuncia que se formula pues, con ánimo de venganza, acoso, difamación, ya sea contra la empresa, contra otro empleado o contra cualquier persona y que realmente lo que se esté buscando es un perjuicio personal o profesional.
¿vale? Solo en los casos de mala fe, en los cuales haya que adoptar una medida obviamente disciplinaria contra, por ejemplo, un empleado, sí se podrá poner en comunicación del Departamento de Recursos Humanos para proceder, en este caso, con dicha medida disciplinaria. Y en todo caso, también en esta información sobre el canal de denuncias, pues se tiene que hacer hincapié en esta parte, que se considera denuncia de mala fe y que posibles medidas disciplinarias se puedan utilizar. Protección de datos. Es esencial tener en cuenta esto para demostrar, por tanto, la efectividad del canal. Como decimos, para demostrar que hemos implantado un canal que es efectivo y que el tribunal en su caso pueda considerar que reúne todos los requisitos para exonerar de responsabilidad penal y a su vez también para evitar sanciones por no haberlo implantado, ¿vale? Es necesario demostrar que la protección de datos del denunciante se está garantizando. Como decimos, la directiva, el objetivo que tiene es armonizar un poco todas las normas que en principio han surgido en otros sectores, ¿vale? Para proteger la figura del denunciante, y la mejor protección es garantizar que sus datos no se van a difundir y que no va a haber represalias, por tanto, contra él. Entonces, algunas cuestiones a tener en cuenta. Es necesario disponer de una política de privacidad, ¿vale? Específica para el canal de denuncias. Es esencial también informar del tratamiento que se le va a dar en el momento en el que se cree ese canal, así como también a la hora de acceder al mismo y en el seguimiento de la denuncia. En caso de que, por ejemplo, no se informe a un denunciado por alguna razón pues, necesaria o imperiosa, por ejemplo, pues, porque hubiera peligro de que fuera a destruir pruebas, es preciso que se documente, ¿vale? De manera adecuada la proporcionalidad de esa medida de la información y su duración. También es preciso que en ningún caso, cuando se comunica el contenido de la denuncia al denunciado, al presunto infractor, se proceda a identificar al denunciante, ¿vale? Esto tiene que quedar totalmente en anonimato. Deben existir a su vez protocolos, ¿vale? Para que el canal de denuncias pues, cumpla con principios de minimización, que no se traten más datos de los necesarios, y de conservación, muy importante. En lo que es el canal de denuncias, tan solo se podrán mantener durante un máximo de 3 meses, que en su caso puede ampliarse a 6 meses, pero que debe estudiarse el caso en concreto. En principio, como decimos, máximo 3 meses. Esto no quiere decir que obviamente para realizar una investigación pues deba sacarse de ese canal de denuncias y ya realizarse con el compliance officer o con la persona designada para llevar a cabo esa investigación de la denuncia. Y como decimos, es esencial que el delegado de protección de datos o persona que dentro de la organización pues lleve esta materia de su punto de vista en todo momento, y como decimos, tanto al inicio, en la hora de la implantación del canal, como en un momento posterior durante la propia investigación, ¿vale? En referencia a lo que es la tramitación de la denuncia, vamos a centrarnos también un poquito en esa parte y en la información sobre los canales de denuncia externos, ¿vale? Con especial referencia un poco al sector financiero. En cuanto a la tramitación, tenemos que lo primero es la recepción, obviamente, de la comunicación. Es necesario un examen inicial un poco de la veracidad de la misma y emitir un acuse de recibo al denunciante en un plazo que no puede exceder de 7 días. ¿Vale? Además, será necesario informarle siempre que se haya identificado, obviamente, pues el seguimiento de la denuncia, acciones previstas y llevar a cabo pues las comprobaciones que fuesen oportunas. Es muy importante, como decimos, llevar o realizar la comprobación de los hechos. Para eso lo que se hace es una apertura de un expediente, ¿vale? Informativo mediante una investigación que se llevará a cabo de manera interna o en su caso externa, en función de cómo se haya establecido ese canal de denuncia. Se debe garantizar en todo caso una entrevista cuando proceda, tanto con la persona denunciada como con el denunciante, y en su caso con posibles pues, implicados en los hechos. Se permitirán informes periciales, así como también el acceso a los documentos que fueran relacionados con el hecho denunciado, incluso a correos corporativos del denunciado, conforme a las normas establecidas para ello. Y por eso
hacemos mucho hincapié en el tema de la protección de datos en este sentido, porque en el caso de los correos corporativos, para poder acceder a un correo corporativo, muchas veces pensamos las empresas, bueno, como es un correo corporativo, puedo entrar en el de un empleado que pues que esté de vacaciones o que se haya dado de baja, etcétera. Pues en este caso, cuidado, porque podemos estar cometiendo un delito contra el secreto de las comunicaciones por la entrada en ese correo, que sea corporativo, si no se han adoptado unas medidas previas adecuadas. Y precisamente está pues, el deber de informar y sobre los controles que puede establecer la empresa en virtud del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. Muy importante también, ya una vez se ha realizado esa investigación, la resolución y propuesta de actuación o medida disciplinaria que procediera. Como decimos y hemos insistido al principio, muy importante la labor documental, todo, tanto el archivo de la posible denuncia como en su caso la investigación que se lleve a cabo, es necesario todo elaborar un informe y en principio el procedimiento de investigación debería completarse en el plazo más breve posible, no superando pues, los 6 meses, salvo obviamente que la naturaleza de la materia investigada pues sí lo requiera. Se deberá registrar la denuncia. Siempre nos planteamos un poco cuando se habla de la protección de datos y tal, si los datos del denunciante, del denunciado pueden mantenerse, si no, si deben suprimirse, pues bien, deben sacarse de ese canal de denuncias, ¿vale? Pero esa información a lo mejor nosotros la necesitamos mantener durante un tiempo, como pueda ser incluso pues, durante la prescripción del delito, que puede llevar incluso un máximo de 20 años. Entonces es muy necesaria su conservación, ¿vale? Para continuar esa investigación, pero que se saque, como decimos, de ese canal de denuncias y que sean tratados en un entorno distinto, como podría ser a través de la figura que hablamos del compliance officer. Y luego, muy importante, pues ya el reporte al órgano que correspondiera. Cuando hablamos de los canales de denuncia externos, pues bien, hay que tener en cuenta, ¿vale? Los canales de denuncia internos, cuando muchas veces hablamos de ello, nos referimos a bueno, que se quedan en el ámbito de la empresa, ¿vale? En el órgano interno, en esa vía. Cuando hablamos de canales de denuncias externos, todavía están por concretar algunos de esos órganos que el Estado debe poner a disposición de cualquier persona que quiera acudir a ellos. En el sector financiero ya se establecen pues, el FNV y Banco también de España, pero quedan por determinar otros muchos sectores. ¿Qué ventaja tiene el acudir a los canales de denuncia internos? O pues que, como decimos, esto se queda todo un poco dentro de empresa. Muchas veces nos han preguntado si es necesario acudir previamente al canal de denuncia interno. Pues bien, es decir, que en principio no es necesario acudir a este canal de denuncias interno, sino que puedo acudir al canal de denuncias externo. No obstante, sí lo que se prioriza y se hace hincapié por la directiva es que se acuda a este canal de denuncia interno y realmente a la empresa es lo que le interesa. Oye, si podemos resolverlo previamente nosotros, mejor a que acudas a ya una autoridad externa que me va a pedir pues mucha más documentación o que en su caso me va a tocar probar pues otras cosas. Si podemos resolverlo en el ámbito de la empresa de manera interna, como decimos, mejor. Entonces, lo que se establece en la directiva es que los estados deben promover, ¿vale?, la comunicación a través de los canales de denuncia interna, antes que la comunicación a través de los canales de denuncia externa, ¿vale? No obstante, se podría acudir, como decimos, directamente al canal de denuncia externa si, por ejemplo, se previera pues, que no va a haber suficiente imparcialidad, si no hemos implantado un canal de denuncias adecuado y, obviamente, si directamente no lo hemos implantado, encima estando obligados a ello, pues con mayor motivo, y eso además va a traer consecuencias, porque lo primero que nos van a solicitar de manera externa es porque no lo tenemos implantado cuando la normativa así lo exige. Y luego lo que de todas se quiere evitar es que la persona pueda acudir a la revelación pública, no solo ya también a efectos económicos o de sanciones, sino por supuesto reputacionales. En este caso, la revelación pública sí que se establece un poco como excepcional, porque lo que se prevé es que previamente tú hayas intentado denunciarlo en los otros canales ya anteriormente expuestos y no se hayan adoptado las medidas adecuadas o no se haya resuelto adecuadamente,
o en su caso, por ejemplo, que se prevé algún tipo de sanción o que no vaya a haber imparcialidad, ¿vale? Y por otro lado, que la persona, por ejemplo, pues tenga motivos razonables para pensar que la infracción supone un peligro inminente o manifiesto para el interés público y que el cauce de la denuncia externa, ¿vale? Por ejemplo, pues como decíamos, pues el Banco de España, lo que fuera, pues no presentara las debidas garantías y pudiera suponer algún tipo de represalia o que incluso estuvieran dentro del marco de aquellos que han cometido incluso esa denuncia o esa irregularidad. Bien, en este caso, lo que se establece, por tanto, se configura este canal público, revelación pública, que puede ser incluso acudiendo a la prensa, como un cauce subsidiario y excepcional. Pero no obstante, volvemos a hacer hincapié que se genera pues mucha inseguridad jurídica para las empresas, porque como decimos, el criterio a valorar queda en manos del denunciante. Entonces, tiene que tener, se hace referencia a los motivos razonables, que piense que el canal de denuncia interna o el externo no va a ser adecuado. Entonces es muy importante precisamente por ello, ya decíamos hincapié al inicio del webinar, de la formación y de la información que debe darse al empleado para garantizar que conoce que tiene un canal de denuncia interno y por tanto acuda previamente a la empresa. En referencia un poco a las implicaciones, ya un poco por terminar, las implicaciones que tiene para las empresas, pues bueno, como decimos, el canal de denuncias es una parte esencial del compliance, ¿vale? Que se establece en el artículo 31 bis del Código Penal, como habíamos hecho referencia, pero nuestro asesoramiento y nuestras recomendaciones es que no nos quedemos a medio camino, no solamente implantemos lo que es meramente el canal de denuncias, sino que vayamos más allá, establezcamos la figura del compliance penal. Todavía en cuanto no se establece una obligatoriedad clara de la figura de compliance officer, siempre decimos, bueno, pues entonces no lo aplico, pues es esencial, esto es esencial tenerlo bien configurado porque no tenemos miedo hasta que no le demos las orejas al lobo y cuando nos vemos ya ante un tribunal. En todo caso, tener siempre en cuenta, por tanto, que el canal de denuncias, eso sí ya va a ser efectivo, eso entra en vigor y para las empresas que anteriormente hemos referido y también para el sector público, con las excepciones anteriormente comentadas. La figura del compliance, como decíamos, un poco la figura completa, pues exige una serie de requisitos. Entre ellos, como decíamos, está el establecimiento de ese canal de información, el establecer a su vez, identificar las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos. Esto es diferente para cada empresa. No va a ser lo mismo una empresa pequeña que una empresa grande, aunque se dediquen al mismo sector. Podrá haber riesgos o delitos que sean comunes, ¿vale? Pero nosotros siempre incidimos, no hay que hacer un copia y pega, no hay que fiarse de trabajos rápidos en los que no te hagan un desarrollo y te pregunten por cómo funciona la empresa, la organización de la misma. Esto es esencial, ¿vale? Entonces hay que hacer además también una verificación periódica, establecer un sistema también disciplinario que sancione, por ejemplo, adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca ese modelo. Hay que establecer procedimientos de formación de la voluntad de esa persona jurídica. Todo esto forma un poco parte de lo que decimos ese compliance penal, dentro del cual se incluye como una de las medidas ese canal de denuncias. A su vez, no debemos olvidar que, como decíamos al principio, que las penas previstas, ¿vale? Para las empresas, lo mejor que te puede pasar es que simplemente sea una pena de multa, porque como decimos, lo peor que le puede pasar a una empresa es realmente que se le prohíba operar en el mercado, en el ámbito de actividades donde ha habido esa irregularidad, o por supuesto la disolución de la persona, de la personalidad jurídica y por tanto la capacidad de obrar en este caso de la misma. ¿Cuáles son en este caso también hay que tener en cuenta también que incluso aunque, por ejemplo, la persona física responsable del delito no haya podido identificarse o individualizarse, aún así la responsabilidad penal de la empresa puede exigirse y así lo prevé el Código Penal, como decimos.
¿Cuáles son un poco las ventajas también de aplicar estas figuras, tanto del compliance completo, como diríamos, como meramente del canal de denuncias? Obviamente del canal de denuncias, pues evitar sanciones por no tenerlo cuando la normativa así nos lo exige, ¿vale? Pero a su vez también se reduce mucho, elimina pues esa responsabilidad, como decimos, penal de las empresas, que en el caso de que finalmente pues no haya podido haber una exoneración, si la reduce. También facilitar pues cualquier detección de mala praxis de directivos y de empleados y, por supuesto, mejorar la reputación e imagen de una empresa. También en el caso de los seguros, el tener una figura de compliance siempre reduce la cuantía que se le tiene que pagar al seguro. Y, por supuesto, también ante licitaciones públicas o de cara a empresas internacionales, pues esto nos permite también tener un mayor peso en cualquier contrato que se quiera establecer. Y como decimos, siempre solemos terminar con algún caso que haya sido sonado, porque en muchas ocasiones cuando hablamos del compliance o, por ejemplo, incluso pues, del canal de denuncias, si no lo vemos en un caso no lo palpamos. ¿Vale? Hay que recordar, por ejemplo, la imputación del BBVA en el caso Villarejo, bien, y que en este caso pues los delitos imputados a la propia entidad fueron el cohecho, la revelación de secretos y corrupción. ¿Y por qué? Pues una de las cuestiones porque no se habían adoptado las suficientes medidas de control. Es importante, como decimos, contar con un modelo de organización suficiente que evite pues, esa comisión de delitos y, como decimos, ese canal de denuncias a través de los cuales, pues oye, una persona que esté mano a mano y que vea que va a poder, que se ha cometido un delito o en su caso una infracción o que va a cometerse, pues tenga una vía a la cual acudir en este sentido. Como decimos, pues los modelos estándar no valen, no vale eso de, bueno, y en cuanto una vez me lo implantes, ya, pues ya está, el canal de denuncias ahí queda, o el proceso de compliance, o el programa de compliance ahí queda. No, esto es una revisión continua, ¿vale? Es un mantenimiento, la normativa además cambia, los riesgos de las empresas cambian, entonces, bueno, no se puede quedar en un mero papel, ¿vale? Y en un mero documento. Entonces, es muy importante establecer, como decimos, todas esas pautas y, bueno, pues las fases que hemos comentado en la tramitación, ¿vale? De ese canal de denuncias y de esa investigación a través del mismo. Pues bien, hasta aquí sería lo que es la webinar, ¿vale? Y nada, pues no sé si queréis a lo mejor ahora intervenir, ya sea a través del chat o con el micro, para cualquier duda que en su caso podáis tener. Voy a apuntar además también en el chat, ¿vale? El correo electrónico, por si queréis también remitir dudas que os vayan surgiendo, ya no sea hoy, y que no os quedéis con dudas y digáis, ay, se me ha olvidado, pues se me olvidó preguntar, pues bueno, para que lo tengáis también a mano y en cualquier momento, pues sin problema nos podéis escribir y contactar con nosotros. No sé si alguien tiene dudas, le ha quedado alguna cuestión que quiera preguntar. Hola, Irene. Hola, Javier. Mira, yo tengo una pregunta. Has comentado que las empresas de financiación o de crédito no tienen por qué ser de 50 trabajadores, ¿verdad? Exacto, sí, para el sector financiero ya se establece esa obligatoriedad. Da igual, independientemente del número de trabajadores que tengan. Exacto, exacto. Y todavía hay que ver un poco si la normativa también de transposición la amplía, porque puede ocurrir que, es decir, la directiva establece como unos mínimos, unas obligaciones mínimas, pero luego ya nosotros a nivel Estado podemos, por ejemplo, establecer la obligación de que para determinados sectores, sobre todo se hace hincapié en medio ambiente y en salud pública, pues por ejemplo, con menos trabajadores también tengas obligación de implantar este canal. Vale, muchas gracias, Irene. Nada, nada, sin problema. Me preguntan también por el chat, ¿vale? Que si hay fechas máximas para la adecuación a esta normativa. Sí. A ver, para aquellas empresas que superen los 250 trabajadores, perdón, ya entraría en vigor, ¿vale? Siempre a expensas un poco de esa transposición de la normativa española. ¿Cuál es el problema? Que el anteproyecto ya está hecho, la consulta pública ya ha terminado, entonces va a ser inminente.
¿Qué pasa el 17 de diciembre? Que a España le empiezan a caer multas por no haberlo traspuesto. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que si no se ha traspuesto, España va a correr para que no le caigan más. De manera que en el momento en el que ya exista esa normativa española, las empresas realmente ya tendrían que adecuarlo, aquellas que superen los 250. Y en referencia de los 50 a los 249 hay un plazo hasta 2023, ¿vale? Ocurre, como decíamos, un poco como con el plan de igualdad, ¿vale? Pero hay que tener muy en cuenta que no nos durmamos en los laureles, que hay muchas veces que, bueno, pues como hasta 2023, cuidado, un plan de compliance bien hecho, un canal de denuncias bien hecho, necesita un tiempo de implantación largo. Entonces, por ejemplo, para aquellas que superen los 250, pues ahí sí que hay mayor problema porque tienen que ponerse ya las pilas, porque como decimos, la transposición es inminente. En cuanto a si os podría pasar el PowerPoint, sí, además corrijo ese fallo que he comentado, que había puesto ley de enjuiciamiento civil, es la ley de enjuiciamiento criminal, y sí, lo podemos poner a disposición sin problema. Y como decimos, mi correo lo he puesto en el chat, irene.hernandez@porlopd, ¿vale? .es, nos podéis escribir. Igualmente también en la web de la empresa, porlopd.es, podéis consultar también los servicios. Igualmente ahí tenéis también canales de comunicación por si necesitáis, por si os olvida mi correo o lo perdéis o tal, pues podéis contactarnos por ahí y ya me remiten la duda y la contestan. ¿Hay soluciones? Me preguntan, ¿hay ya soluciones del mercado desarrollados? Eso, sí, es decir, hay soluciones en el mercado, pero una cosa es lo que es la solución o el software a través del cual se puede manejar lo que es la gestión de denuncias, que te puede establecer a nivel estadístico, pues cuántas denuncias se han interpuesto, de qué tipo y tal. Es decir, ese es el software, ahí lo tienes, ese sería como el canal, pero no hay que confundir la herramienta con la implantación y el asesoramiento. Es decir, no por implantar una herramienta, yo ya estoy diciendo, yo ya cumplo con la normativa y tengo un canal de denuncias. Tengo que tener un asesoramiento experto, ¿vale? Entonces hay que diferenciar, como decimos, herramienta o vía, que era lo que comentábamos en la implantación. Una cosa es elegir la vía y otra cosa ya es todo lo que conlleva a su vez o lo que rodea, como decimos, esa implantación, ese canal de denuncias, ¿vale? Asesoramiento, etcétera, ¿vale? De momento por el chat no hay más dudas. No sé si queréis que lo dejemos aquí o hay alguien más que en su caso quiera participar. Vale. Pues nada, gracias a todos por asistir. Y bueno, pues nada, que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Esperamos pues bueno, que haya sido ilustrativa, que os haya dado ciertas ideas y bueno, pues cualquier cosa estamos a vuestra disposición. En fondo. Muchas gracias, Irene. Nada, muchas gracias. Adiós, un saludo.